Tenemos la presencia del ingeniero abogado Alfredo Serrano Valladares, de dilatada carrera legislativa, es desde los años 90 legislador, siendo muy joven, a partir de que cumplió 25 años y lo permitió la Constitución en esa época. Fue legislador durante muchos periodos. Tuve la suerte de ser su compañero de banca o de bancada, para usar el término político correcto, y sobre todo poseemos una gran amistad. Pero aquí es candidato y lo vamos a entrevistar como candidato. Encabeza la lista social cristiana. Y la pregunta es... A la Asamblea Nacional. Eso es importante hacer la distinción. La lista nacional. Sí. Encabeza la lista nacional del Partido Social Cristiano. Y la primera pregunta, ¿y todavía tiene fuerza el Partido Social Cristiano, Alfredo? Y bastante fuerza, sin duda alguna. Mira, los partidos no solo... Bueno, por cierto, muy buenos días. Gracias por la invitación, María Sol, Pocho. Un saludo cordial. Rodrigo. Un saludo cordial a quienes nos están viendo, nos están escuchando. Hijo de una muy buena amiga tuya, Doménica Tabaqui. Ah, sí, eres. Así es. Mucho gusto. Igualmente, de mi parte, igualmente, ¿verdad? claro que sí. Entonces, un saludo cordial a todos. Realmente es bueno estar presencialmente. Generalmente siempre estoy vía telemática desde Quito, ahora de forma presencial, así que es satisfactorio para mí. Mira, los partidos políticos funcionan mientras funcionen sus planes, mientras funcionen sus ideas, mientras funcionen sus propuestas. Y nosotros como Partido Social Cristiano, desde hace 40 años no hemos tenido la suerte, el honor de volver a dirigir este país. Y por lo tanto los planes de trabajo que los venimos difundiendo al país desde principalmente, yo puedo dar fe desde las campañas de Jaime, de 1992, no hemos podido llegar al poder y por lo tanto no lo hemos podido ejecutar. Y como no lo hemos podido ejecutar, están vigentes, están totalmente vigentes nuestras propuestas que esperamos algún día, esperamos en esta ocasión que con candidato propio, con la misma propuesta, podamos llevarle a cabo. De manera que el Partido Social Cristiano se activa justamente por esas propuestas, el Partido Social Cristiano se activa por ese programa, el Partido Social Cristiano se activa también por su trayectoria. Hoy más que nunca se extraña un liderazgo, la firmeza de un León Febres Cordero en el combate principalmente contra la delincuencia. Nosotros aprendimos también de ese gobierno, aprendimos con Jaime de gobernador de León, aprendimos con Nebot de alcalde de Guayaquil en la lucha que se hacía con la delincuencia. Por lo tanto, en el partido existe esa mística, existen esos principios, existen esos conceptos y por lo tanto existen los votos. Bienvenido, Alfredo, nuevamente. ¿Cree usted el votante PSC es un votante o fue un votante muy claro, ¿no? Unas líneas claras de ustedes, por ejemplo, con respecto a no subir más impuestos, de un estilo de liderazgo fuerte, porque digamos que los dos líderes más importantes del PSC han sido líderes fuertes. Y en los últimos años ustedes han estado muy cerca del voto correísta en la Asamblea. ¿Cree usted que eso de alguna manera le juega en contra de cara al votante histórico del Partido Social Cristiano o cómo creen ustedes que esto les afecta de cara a las nuevas elecciones? Ayer le escuché a Jaime que decía, Jaime Nebot, que daba de unas estadísticas que las tenemos, él las tenía a la mano ese rato. En el gobierno de Lazo, donde más nos unieron al lacismo, resulta ser que más votó Lazo con Correa que nosotros con Correa. Y en este gobierno, sí, más ha votado el correísmo con Noboa que nosotros con Noboa. De manera que se convierte en una especie de leyenda urbana en el país de tema de que estábamos aliados con el correísmo y lo que nosotros hemos hecho es tener coincidencias definitivamente en ciertos temas. Y ahí partimos sí de algo que es básico para el Partido Social Cristiano. A nosotros no nos importa con quién coincidamos, sino para qué coincidimos. A nosotros no nos importa para qué hacemos una alianza o un arreglo, lo que usted quiera de carácter político, sino para qué. Y así es que, por ejemplo, en el tema impuestos, el que más subió impuestos en este país fue Correa, y ahora ha cambiado de parecer. Y a nuestra tesis de no más impuestos se suman ellos ahora también a votar conjuntamente con nosotros. Entonces hay que preguntarles a ellos por qué en su gobierno era bueno subir impuestos y ahora es malo subir impuestos. Nosotros hemos mantenido la tesis desde siempre, desde 1998, que firmamos ante notario público aquí en el Coliseo Boter Paladines Polo de no subir impuestos. De manera que en política para nosotros no importa con quién, sino para qué. Y en esa línea vamos a seguir actuando. Primero, si hay que coincidir y hay que hacer una alianza para bajar impuestos, a nosotros no nos importa con quién, lo importante es lograrlo. Una de las propuestas del Partido Social Cristiano ahora en campaña, en una economía dolarizada, mantener 15% de IVA, eso es catastrófico. Porque el IVA, aparte de ser un impuesto regresivo, al que más afecta es al más pobre, pues. Entonces, una de las primeras propuestas nuestras es bajar ese IVA en primera instancia al 12% y luego al 10%, para lograr recuperar la economía. ¿En qué plazo?
en el plazo que dure el gobierno. En el primer día de gobierno, en la primera propuesta económica de gobierno, va el IVA al 12%. Y luego, pues obviamente se va reduciendo hasta terminar en un 10% del IVA. Pero ese IVA no solamente tiene que quedarse en eso, sino lo más importante, actualmente la canasta básica, que tiene 350 productos, solamente 180 están exonerados del IVA. El resto paga IVA. ¿Qué proponemos nosotros? Que toda la canasta básica esté exonerada de IVA. ¿Para qué? Para que haya más plata en los bolsillos de las familias ecuatorianas. ¿Qué más proponemos nosotros IVA? Que no tenga IVA los insumos agrícolas. ¿Cómo es posible que el machete, la pala, el asadón tenga IVA? ¿Qué más proponemos nosotros? Que los insumos médicos en el Ecuador pagan IVA. Cierto que los medicamentos no pagan IVA, la consulta médica no paga IVA, pero sí paga IVA los insumos médicos, la gasa, el esparadrapo, el hilo de coser, etc. Entonces, tenemos que devolverle, luego de este momento tan duro que vive el país, esta crisis tan dura, devolverle en algo a la familia ecuatoriana recursos a su bolsillo. Y solo una pregunta antes de darle la palabra a Rodrigo. Para eliminar todos esos impuestos hay que tener una propuesta de cómo sustituir esos ingresos fiscales, porque hoy por hoy el gasto por seguridad es muy alto, hay que hacer una altísima inversión en generación, distribución y transmisión eléctrica. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes que acompaña la reducción de impuestos a esa sustitución de recursos? La misma de siempre, mi querida Marzo. Necesitamos crecer económicamente. Es la única forma para recaudar más. Si no, vamos a seguir igual que los últimos 40 años. Es decir, hemos probado la misma receta a los 40 años. ¿Y por qué les hace pensar que en la 41 año va a funcionar? ¿Qué viene un gobierno? Sube impuestos, más antes el gasolinazo, y la respuesta sigue siendo la misma. En los últimos 7 años, la deuda externa se ha incrementado en el doble. ¿Es que acaso eso ha significado que ha habido más salud en el doble? ¿Ha habido más servicio en el doble? No. Eso hay que cambiar, hay que priorizar el gasto, y ese es el primer cambio de 180 grados que vamos a hacer en el gobierno nosotros. Un cambio, ¿qué significa un cambio de 180 grados? Vamos a priorizar el gasto. ¿Qué significa esto? Que primero vamos a pagar a las dializadoras, primero vamos a atender las clínicas, primero vamos a pagar a Solca. Si sobra plata, pagamos a los tenedores de deuda. Eso no significa desconocer la deuda, eso significa decirle a los tenedores de deuda: siéntense aquí, señores, en estas condiciones, pagarles no puedo. Algo que ya hizo Febres Cordero en 1987 y no pasó nada. Simplemente firmeza y liderazgo en ese tema. En estas condiciones, vea, este año vamos a terminar pagando 8.800 millones de dólares entre intereses y pago de capital de deuda externa. Eso significa el 25% del presupuesto general del Estado. Imagínense lo que eso significa, es terrible. Y para el próximo año va a ser el 33%. El país no va a poder avanzar en estas condiciones. Ahí es que se necesita firmeza, se necesita experiencia, capacidad, no improvisación, sino liderazgo de un presidente que le diga a los tenedores de deuda: señores, el Ecuador está así. Primero atendamos a la gente, que no se muera. Porque hemos llegado a ese punto, la gente se está muriendo por falta de diálisis. La gente se está muriendo en definitiva por parte del Estado ecuatoriano en atender a la gente. Y no podemos continuar así. Ese es el primer cambio en política económica que vamos a implementar. Eso ya significa virar el carro que iba al abismo, girarlo, para ir cambiando. Alfredo, buenos días. Ahí está hablando en cuanto a priorización de gasto, pero en cuanto a reactivación económica, ¿cuáles son sus propuestas? Lo fundamental, la reactivación económica jamás se podrá dar en un país donde te siguen subiendo impuestos. La forma de reactivar la economía es la que decía el actual presidente y decía Guillermo Lasso. Hay que bajar impuestos. Estamos en una economía de moneda dura, en una economía dolarizada donde no puedes compensar con la devaluación. ¿Cómo puede ser posible que ya estemos pagando 15% de IVA? Pero sobre eso es un plan que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para poder desembolsar un préstamo de miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Fondo Monetario te aprueba un préstamo para los próximos 4 años de desembolsarte 4.000 millones para pagar al mismo Fondo Monetario Internacional. Ese es el círculo vicioso que tenemos que acabarlo. Y tenemos que comenzar a crecer. Vea, entre enero y septiembre de este año, Perú tuvo inversiones por 12.000 millones de dólares. Ecuador llegó a 120. ¿Cómo puede crecer un país si no existe inversión extranjera? ¿Cómo se logra la inversión extranjera? Creando seguridad jurídica. Lo que está haciendo actualmente este gobierno, y lo hicieron los otros también. Virarse a una vicepresidenta con un informe de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Trabajo. Actualmente una ley negada por la Asamblea la mandas a publicar. Eso a cualquier inversionista lo asusta. Realmente salen despavoridos de aquí y se van aquí cerquita, Perú,
O se van a Colombia, donde está un comunista dirigiendo el país. Y sin embargo, la inversión extranjera en Colombia es 10 veces más grande que Ecuador. Entonces, ¿qué necesitas para que llegue inversión a este Ecuador? Primero, garantizarle al inversionista seguridad jurídica. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de los tratados bilaterales para asegurar las inversiones. Si no, no van a venir al Ecuador. Es un cuento que van a venir al Ecuador si no tenemos un tratado que asegure las inversiones. Perú lo tiene, Colombia lo tiene, y siempre estoy comparándolo con países vecinos para que sea comparable la situación. Caso contrario, no vamos a avanzar en esta problemática tan grave que tiene el país, que es la falta de inversión. Alfredo, y ya que estamos hablando de propuestas, ¿qué proponen en cuanto a seguridad nacional? Digamos, con el incremento de la inseguridad y digamos, el crimen organizado, ¿qué proponen? ¿Qué planean hacer diferente? Ya que ahora que se está solucionando el tema eléctrico, en el corto plazo por lo menos, eso va a pasar a primera plana nuevamente. Y estamos viendo que sí han habido ciertos sucesos en las últimas semanas que nos preocupan a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué proponen? El gobierno nos ha anunciado de que han bajado las muertes violentas en el 18% y creemos que es cierto. No podemos comprobarlo. Pero el gobierno no nos ha dicho que bajaron, que en cambio subieron las vacunas, en las extorsiones en el 400% y los secuestros en el 250%, que es lo que más está afectando este momento al país. De manera de que hay que, con mano dura, firmeza, insisto, liderazgo. Las herramientas están allí. Febres Cordero utilizó las herramientas que tenía en ese momento. Hay más herramientas todavía. Se creó un impuesto que lamentablemente hasta ahora no nos han dicho que lo están invirtiendo en seguridad. Principalmente el que propusimos nosotros, que ese sí dice exclusivamente para seguridad, para que las empresas, obviamente sus utilidades que tuvieron el año pasado, puedan pagar un porcentaje para esta contribución temporal que fue, porque fue una contribución temporal que se termina el próximo año. Aquí viene una reforma que proponemos nosotros de cambiar el Consejo de la Judicatura. Cambios en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué significa ahora? ¿Cómo lo cambiaría? ¿Cómo vamos? No cambiamos estructura, sino la sanción que va a tener el Consejo de la Judicatura, encargado de sancionar a los jueces. Porque esa es la otra problemática que tenemos. El Consejo de la Judicatura no sanciona al juez. Por más corruptos que sean, no lo sanciona. Hoy la sanción con cárcel va a ser para los vocales del Consejo de la Judicatura que no sancionan a los jueces corruptos. Es tiempo de implementar ese tipo de medidas en el país para ir creando mecanismos de certeza y seguridad en la administración de justicia. Sanción para el vocal del Consejo, los vocales del Consejo de la Judicatura, hasta con cárcel, que no destituyen a los jueces corruptos, a los fiscales corruptos, porque ellos también sancionan a fiscales en el ejercicio justamente de estos cargos. Ya, pero Alfredo, lo bueno de hablar contigo es que tienes 30 años en esta actividad, entonces conoces también lo del pasado y actualmente, pues lo que ocurre en el presente. En el pasado, tú debes de recordar que el Consejo de la Judicatura era un ente absolutamente administrativo. El Poder Judicial radicaba en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba en esa época. Es más, el presidente del Consejo de la Judicatura era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. De repente se inventaron esto con la nueva Constitución, de que el Consejo de la Judicatura sea constituido por 5 vocales totalmente distintos o diferentes a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy el Poder Judicial radica en ese consejo de 5 personas y no donde debe de afincarse, que es justamente en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo volver a lo anterior si lo anterior era mejor? No teníamos una justicia perfecta, teníamos una justicia que igual era discutida, pero nunca llegó a los extremos de ahora. A ver, nosotros nunca creímos en el Consejo de Participación Ciudadana ni tampoco en el Consejo de la Judicatura. Pero eso está en la Constitución. Cambiarlo implica necesariamente una reforma constitucional. Y claro, en esa reforma constitucional, que también tenemos la propuesta de reforma constitucional, no más que nada vía reforma parcial, no asamblea constituyente. No creemos. ¿Por qué no quieres asamblea constituyente? Porque la asamblea constituyente no es más que la reproducción del actual Congreso, del Congreso que esté, de la asamblea que esté. De manera que allí puedes ir a jugar la lotería de lo que pueda salir electo en la Asamblea Constituyente. Porque ese es un borrón y cuenta nueva, Pocho. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros? Vamos a una consulta, 10, 12 temas, propongámosle de consulta al pueblo ecuatoriano, previamente discutidas, previamente analizadas, no como la del Yasuní, que se la metió ahí de última hora dentro de la campaña política, no como el tema del trabajo por horas, que nunca la ministra de Trabajo pudo explicar en qué consistía el trabajo por horas, cuando en este país la gente migra a los Estados Unidos, atraviesa por la selva del Darién para ir a trabajar por horas en Estados Unidos.
O sea, la gente arriesga su vida para ir a trabajar por horas en Estados Unidos. Y aquí en el Ecuador no queremos el trabajo por horas, que principalmente ayuda a los jóvenes. Ayudaría principalmente a los jóvenes que no tienen recursos para estudiar a la universidad porque se acaban los cupos. Pues vamos a insistir en el tema del trabajo de horas. Necesitamos insistir también en el tema de la seguridad jurídica con los tratados bilaterales. Necesitamos el arbitraje internacional para que llegue la inversión. Y allí podemos aprovechar para hacer las reformas de carácter constitucional con la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura. El modelo anterior funcionó bastante bien. El modelo anterior funcionó bastante bien. Eso debe estar en manos de la Corte, ahora es nacional, porque ya no es suprema, la Corte Nacional de Justicia. Ahora, Alfredo, entrando a la carrera electoral nuevamente, todos los estudios que se anuncian o que se difunden de distintas encuestadoras marcan una polarización en esta elección, quizás como pocas veces antes, de dos candidatos, del candidato que encarna la oposición, que es el correísmo, y del candidato de gobierno, que es el presidente de la República. De ahí en adelante todos están con una tendencia electoral muy baja, del tercero para abajo. Entre ellos, el candidato del Partido Social Cristiano. Esta aparente situación electoral del candidato presidencial del Partido Social Cristiano, este porcentaje bajo de él como de otros, ¿podría afectar también la carrera electoral legislativa? A ver, en primer lugar, obviamente, el gobierno como estrategia y el correísmo como estrategia han diseñado este tema de polarizar el tema entre correísmo y anticorreísmo. Al gobierno, porque quiere obviamente estar en la pelea con el correísmo, y al correísmo porque le interesa que el señor Noboa vaya a la segunda vuelta, porque según ellos le van a ganar más fácilmente. Y han logrado posicionarlo con encuestas, que en este momento hay una guerra de encuestas. Nosotros también tenemos nuestras encuestas que dicen exactamente lo contrario de lo que está pasando. ¿Qué dicen las encuestas de ustedes? La posición que actualmente nos dicen 0.5%. Imagínate, eso significa que no tenemos votos en Manabí nosotros, o sea, no tenemos votos en Santa Elena para que te ponga una encuesta del 0.5%. O sea, así de simple es esto. O sea, de manera de que más allá de lo que dice la encuesta, para nosotros lo que estamos viviendo en la calle. Estamos viviendo, y ahora sí quiero hacerme eco de nuestro amigo Lucio Gutiérrez con su frase, tú recordarás, Pocho, cuando era presidente, que decía que a él le interesaban las encuestas de carne y hueso. Hoy que estoy recorriendo el país, lo que está sintiendo en la calle es totalmente abrumador. Definitivamente es deprimente, es tener reuniones con la gente en las provincias, la gente se queja, la gente está molesta, la gente está saturada. Y en esa línea, este no es el momento todavía de las encuestas, más aún cuando las encuestas han fracasado, incluso en la cuna de las encuestas, en Estados Unidos, donde nos decían en la última elección que estaban, pero ahí, empatados Donald Trump con Joe Biden. Y vean ustedes los resultados. Donald Trump se terminó alzándose la Cámara Baja, la Cámara Alta, la Presidencia de la República. No solamente ganó en los colegios electorales, sino también que ganó en votación. Eso te da muestra que en la cuna del invento de las consultas, de las encuestas, fracasaron. Y no se diga aquí en el Ecuador. Y todavía cuando te falta cerca de 2 meses para las elecciones, en un Ecuador donde en la última elección vimos que en la última semana cambiaron los resultados. Por lo tanto, el trabajo día a día es el que va a dar sus frutos, y el voto duro del Partido Social Cristiano y la estructura en las 24 provincias, que hay que explotarla. Ese es fundamental en este desarrollo. Las encuestas te sirven por ahora para medir, por ejemplo, el ambiente, para medir el humor de la gente, para medir lo que quiere la gente, pero para medir intención del voto es autoengañarse definitivamente. Ahora, Alfredo, en las últimas elecciones el Partido Social Cristiano participó con un candidato presidencial que no era, digamos, PSC tradicional. Jan Topic era un elemento externo que ustedes incorporaron en la fórmula y les fue bien. Les fue bien porque sacaron un bloque legislativo, digamos, meritorio. Y hoy por hoy la fórmula, en cambio, es absolutamente Partido Social Cristiano para arriba y para abajo, ¿no? ¿Cuál es la expectativa cuando se toman estas decisiones? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de participación en la Asamblea Nacional? Es decir, ¿qué tipo de bloque creen ustedes que van a llegar Vea, el fracaso que tuvimos con Lasso cuando hicimos esa alianza, porque no es que no nos cumplió a nosotros, eso es secundario en política, te traicionan todos los días, pero cuando le traicionas al pueblo que tú le pediste el voto por Lasso, eso es grave. Ahí sacamos 18 legisladores. La segunda elección también sacamos 18 legisladores. 16 no eran. No, 18 legisladores. Entonces, hemos venido que en ese número de legisladores sacando con Lasso, con Topic, con Cintia Viteri sacamos 19 en el 2017. Ahí sacamos el 17.8% de la votación con Cintia Viteri. Con Jan Topic sacamos el 16% de la votación. De manera de que el Partido Social Cristiano en la última elección, la lista nacional sacó cerca del 12% de los votos.
De manera que mucho tienen que ver en las provincias, principalmente las provincias medianas y pequeñas, mucho tienen que ver los liderazgos locales para el tema legisladores. ¿Sí? En la lista nacional tiene que mucho que ver el voto duro y ahí tienen que enancarse el candidato presidencial. El Partido Social Cristiano sacó en la última elección como voto social cristiano el 11.7% de los votos. De manera que sobre eso tiene el candidato que presidencial comenzar a trabajar para crecer en esa votación. De manera que lo vemos con optimismo nosotros partiendo de nuestra votación dura. El Partido Social Cristiano tiene dos activos fundamentales: su trayectoria, su estructura y el voto duro. Y sobre eso es justamente lo que tenemos que trabajar para adelante. Oye, antes de culminar la entrevista con Alfredo Serrano, bueno, aquí hay hasta cierto punto familiaridad. Te mencionaba de Rodrigo Campos. ¿Sí sabes de quién es nieto político? De un maestro tuyo de la legislatura. De Heinz Meller Freire. Envíale un saludo al doctor Meller. Por cierto, un abrazo, no lo he visto tiempo, salió de la faz pública Heinz y ya no lo he vuelto a ver. Cuando lo veas, por favor, un abrazo. Mucho aprendí y yo, mi formación política, yo hice algo al revés. Me formé políticamente en la Asamblea. Luego estudié política en Estados Unidos, ¿sí? Pero primero había aprendido, decía mi hija, tú hiciste las cosas al revés, yo quisiera hacer, primero prepararme y luego hacer política. Oye, legislaste con el papá de María Sol. Claro, legislé, y fuiste mi compañero. Estuve con Juan José de presidente, completo. Estuve con Heinz de asambleísta y luego de presidente y estuve contigo también compartiendo la asamblea. Esos son los gratos momentos que uno vive porque finalmente en la asamblea, en la mayoría de la gente prima un espíritu de hacer las cosas bien. Hay otros que quieren aprovechar el momento. Pero yo siempre parto que el 80-90% de los legisladores que llegan al poder legislativo van con buenas intenciones. Y es bueno sumarse a esa gente que busca los intereses del país. Claro, hay un porcentaje menor que lamentablemente sobre ese es el que valora el pueblo ecuatoriano y el accionar de la Asamblea. Pero ese 90% de gente realmente quiere cambiar las cosas. Vamos con ese espíritu y lamentablemente nos encontramos que a veces ese 10% predomina más sobre la mayoría. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Esta mañana 9:01, pero